¿Qué pasa? En el vídeo anterior lo que hicimos fue terminar, digamos, el sistema de movimiento del eje X-Y, es decir, lo de las correas, poner los raíles, etc. E incluso pusimos los puntos de pivote de la parte de atrás, ¿vale? Recordar que tienen que estar completamente alineados, a la misma altura todos, y que haya cierta distancia entre los rodamientos para que la correa vaya en recto de uno a otro, ¿vale? En el momento que esto esté pues un poquito alejado para allá, pues que vaya completamente en recto. En este vídeo vamos a hacer principalmente tres cosas. La primera, vamos a poner los motores para terminar todo lo que es la parte del eje XY y así poner ya la correa. Estos motores se ponen en las esquinas de la parte frontal, es decir, donde hemos puesto las escuadras interiores, con este tipo de placas. Tienen unos agujeros que si os fijáis, estos de aquí pues no hay ningún problema, pueden ir con tornillos normales, pero los de dentro tienen que ir avellanados, precisamente porque la placa tiene que estar pegada al perfil. Así que nada, esto lo repetiré en el momento que esté en el banco de trabajo y así lo vemos. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner la correa del eje XY, luego os lo explicaré para que lo veáis mejor, pero vamos, básicamente es una sola correa bastante larga. En concreto yo la compré de 3 metros y supongo que me sobrará como medio metro o algo así, y tiene que pasar pues por los dos motores y por todos los puntos de pivote para que, digamos, con una sola correa consigamos el movimiento del extrusor tanto en el eje X como en el eje Y. Esto ya veréis exactamente cómo queda y os explicaré cómo se debe poner después. Lo tercero que vamos a hacer va a ser poner los motores con los usillos, los que van a permitir mover la bandeja de impresión arriba y abajo. Vale, estos son tres cosas que se hacen relativamente rápido y que no tienen prácticamente ninguna complicación. Quizá uno de los ejes más difíciles es el eje Z, por el hecho de que tiene muchas varillas, tiene muchos elementos que tienen que estar perfectamente rectos, perfectamente paralelos unos a otros, mismas distancias aquí y aquí, etcétera. Entonces puede ser un poquito por culero, pero no, en principio, como todo está diseñado y está cortado por láser y tal, o sea, a lo que me refiero que tenemos precisión en cuanto a la construcción, no debería haber absolutamente ningún problema. Por lo tanto, nos vamos al banco de trabajo, os enseño los materiales que vamos a utilizar y nos ponemos manos a la obra. Como vemos, lo tenemos todo preparado para empezar a colocar los motores. Los primeros que vamos a colocar son los dos que van a conformar el eje XY, es decir, para mover el extrusor, utilizando un sistema de movimiento H-Bot. Vale, ¿qué necesitamos? Dos motores. Necesitamos también las dos placas. En este caso, la parte esta va a ir pegada al perfil. Por lo tanto, aquí cuando vayamos a atornillar, tienen que ser cabezas avellanadas. Y aparte de esto, los agujeros tienen que estar avellanados, ¿vale? Yo he utilizado un avellanador manual. Cuesta un poquito, pero bueno, hace su función y ya está. En estos dos de aquí, que van fuera, digamos, que no van pegadas a los perfiles, pues podemos utilizar tornillos normales, con una cabeza normal. Necesitamos las dos placas, los dos motores. También necesitamos las poleas correspondientes y bueno, ya pues toda la tornillería necesaria y tal. Como los motores van en la parte de enfrente, las placas van a ir así. Es decir, aquí es donde va el motor y esta es la esquina superior de izquierda. Y en este caso, la esquina superior derecha. Y la electrónica la tengo pensado poner en la parte derecha de la impresora, abajo del todo, pero en la parte derecha. Por lo tanto, tenemos que ir pensando ya en cómo lo colocamos con lógica para que los cables no den mucha vuelta ni necesitemos andar alargando cables ni nada. En el caso del motor de la derecha, lo tenemos que poner de este modo. Es decir, con el conector mirando hacia donde va a estar la electrónica, es decir, hacia la derecha. Pero en el caso del motor de la izquierda no lo podemos poner de este modo, precisamente porque esto es una esquina y este conector sobresale. Por lo tanto, lo ponemos así. Es decir, con el conector mirando hacia el interior de la impresora. No podemos ponerlo mirando hacia afuera porque después esto, si supuestamente lo vamos a cerrar, también sobresaldría y le daría, digamos, a la placa de metacrilato que cierra la impresora. Por lo tanto, este tiene que ir con el conector hacia el frente. Y ya pues desviamos el cable, lo metemos por la ranura, le ponemos una tapa para la ranura, etcétera. Es decir, para que quede todo bien. Por lo tanto, lo primero, vamos a retirar los 4 tornillos que sujetan el motor. Una vez los tenemos retirados, ya simplemente pues lo colocamos en su sitio y ponemos los tornillos correspondientes, ¿vale? Los tenemos que apretar bastante bien y una vez que los tengamos puestos tenemos que asegurarnos de que el eje se mueve bien.
¿vale? Porque si no los apretamos tal y como se debe, el problema es que después el eje a lo mejor gira como a trompicones o con cierta oposición, ¿vale? Entonces tenemos que asegurarnos de que esto va a girar bien. Por lo tanto, ponemos los tornillos, lo dicho, los avellanados en la parte esta de aquí y los no avellanados en la otra parte. Vale, los tornillos avellanados, en este caso, por ejemplo, tengo un motor de 40 milímetros. Los tornillos avellanados miden 40 milímetros, ¿vale? Son de métrica 3 por 40 milímetros. Estos otros son de métrica 3 por 45, más que nada porque, claro, le vamos a retirar bastante distancia. Por lo tanto, también es verdad que si le podríamos poner un poquito más corto, pero si llega toda la rosca que va desde el principio hasta el final, como no tenemos en principio pensado atornillar nada aquí enfrente, pues aprovechamos toda la rosca y así podemos apretar mucho más fuerte, dado que está bien, o sea, esto después va a tener que soportar cierta tensión con las correas y tal, pues mejor que esté lo mejor sujeto posible. Por lo tanto, voy a ponerlo y enseguida os enseño cómo queda. Bueno, ya tenemos los dos fuertemente atornillados, nos tenemos que asegurar de que esta parte de aquí no sobresale absolutamente nada en ninguno de los dos. Y que tenemos los conectores tal y como habíamos dicho. El de la izquierda pues lo tenemos mirando hacia la derecha, el de la derecha lo tenemos mirando hacia el frente, es decir, hacia el interior de la impresora. Vale, todo esto contando con que estamos mirando la impresora de frente. Lo siguiente que tenemos que hacer en lo que son los motores es ponerle las poleas. Este tipo de poleas son poleas para correas GT2, ¿vale? Que tienen un paso de 2 milímetros. Y en este caso utilizamos una polea de 20 dientes, ¿vale? Es un poquito lo estándar, realmente es casi lo más utilizado, porque si utilizamos 16 dientes tenemos más fuerza, pero necesitamos más pasos, necesitamos bastante más pasos para el movimiento. Si tenemos una de 36 dientes, que también las hay, perdemos precisión, pero necesitamos menos pasos, necesitamos... Digamos que el término medio es 20 dientes y es lo que más se suele utilizar. Y si tuviera que elegir entre 20 dientes, o sea, si tuviera que elegir entre cualquiera de las otras dos opciones, elegiría casi antes la de 16 pasos, porque prefiero tener que dar más pasos, dado que la impresora, las velocidades que necesita mover, con que tenga que dar, si tiene que dar más pasos tampoco le importa demasiado, pero ganar también un poquito más de fuerza, un poquito más de torque, ¿vale? O sea, para que todos os hagáis una idea, cuando realizamos un giro angular como es este, cuanto más cerca estemos del eje de giro, más fuerza tenemos. Ya haré algún vídeo sobre lo que son las poleas roscadas para el extrusor. Hay algunas que son más gruesas, otras que son más finitas. Entonces las finitas son capaces de ejercer bastante más fuerza. Entonces ya después todo depende del extrusor que tengamos y tal, pero vamos, simplemente un dato para que os quedéis con ello. Pues si veis que a lo mejor tenéis un motor que es más pequeño, porque los hay, y necesitáis algo más de fuerza y no queréis gastar lo que vale un motor, pues simplemente intentad buscar algún sistema o alguna polea o algún elemento que haga que el giro se haga desde una zona más cercana al eje de giro. Por lo tanto, tendréis más fuerza a la hora del movimiento. Vale, vamos a poner lo que son las poleas. Y tenemos que fijarnos en la parte plana del eje del motor. No sé si se verá bien, pero bueno, aquí tenemos una parte plana y es ahí donde tenemos que atornillar. En este caso estas poleas tienen dos tornillos a 90 grados. Pues uno lo atornillamos bien fuerte ahí y el otro al lado. En el caso de que compréis un motor y no os venga con la parte plana esta, es muy sencilla de hacer. Con una simple lima le dais ahí y la conseguís hacer en un momentito. Realmente es un metal bastante fuerte, pero vamos, que con una simple lima le puedes hacer esta parte plana sin ningún problema, ¿eh? No os preocupéis si os viene sin eso, porque no todos los vendedores te lo venden, ¿no?, con esto hecho. Por lo tanto, vamos a colocarlo. Tenemos que fijarnos en que uno de los tornillos prisioneros esté bien encarado a la parte plana del eje, pero de momento no lo vamos a apretar, ¿vale? Esto ya entra con bastante fricción, es decir, le cuesta un poquito entrar, por lo que se va a mantener fijo. Esto no lo vamos a apretar ahora mismo precisamente porque tenemos que regularlo en altura para encararlo o, digamos, ajustarlo a la altura adecuada para el sistema de movimiento con las correas, ¿vale? Para que esté exactamente todo igual que lo que estuvimos montando ayer. Una vez tenemos esto, pues ponemos los tornillos con las correspondientes tuercas y ya pasamos al montaje. En este caso, pues este va en la esquina superior izquierda y el otro va en la esquina superior derecha. Lo ponemos, lo juntamos lo máximo a la esquina que podamos y apretamos bien fuerte esto. Entonces ya lo tendremos fijo. Después ajustaremos esto a la altura adecuada
y tendremos listo, digamos, toda la parte esta del sistema del eje XY, a falta de poner la placa del extrusor con sus correspondientes zonas donde vamos a anclar la correa. Ahora veremos eso también. Así que voy a hacerlo, lo monto, os enseño cómo queda y ya nos ponemos con la parte del extrusor para así poder montar ya incluso la correa. Bueno, como podemos ver ya los tenemos colocados, los hemos puesto, los hemos pegado lo más que hemos podido a la esquina y hemos apretado esto muy bien, porque esto luego tiene que aguantar bastante presión. Es decir, que si nosotros intentamos mover el eje y se mueve entera la impresora, perfecto, porque después esa presión la va a aguantar sin ningún problema. Y antes de apretar las poleas, las hemos ajustado exactamente a la altura que deben ir, tanto una como la otra. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar la placa del extrusor. De este modo ya podremos colocar la correa y hacer un sistema de movimiento H-Bot. ¿Qué es lo que he colocado aquí? Pues aquí simplemente he puesto lo que es un espárrago liso que tiene rosca por un lado y por el otro. Este es en este caso de métrica 4. Lo he atornillado por un sitio y por el otro le he puesto un tornillo con una arandela para que la correa no tenga posibilidad de salirse. Aún así la correa va a estar pegada abajo y en principio la presión la va a mantener a esa altura. Pero vamos, en principio no debería salirse, ¿vale? Yo he diseñado esta placa de extrusor para el Recreus Extruder, que es el que estoy utilizando, es el que monta mi antigua impresora y es el que voy a montar en esta. Si se va a montar cualquier otro tipo de extrusor, habría que cambiar esta placa, ¿vale? Pero eso simplemente pues sabiendo un poquito diseñar y teniendo en cuenta que este patín tiene los agujeros de métrica 3 separados 20 milímetros y 20 milímetros, pues entonces ya podremos hacer una pieza, puede ser en plástico, no hace falta que sea en aluminio, porque en principio debería aguantar bien, para poder acoplar aquí el motor con el extrusor y tener ya un sistema de movimiento. En mi caso, pues yo he diseñado este en concreto, que este pues lo atornillaré ahora aquí. Y ya pues pasaría a poner la correa. Ya tenemos un punto en el que se puede anclar la correa tanto por un lado como por el otro, para poder tirar de ella de un lado y del otro y poder hacer el movimiento H-Bot. Ahora bien, ¿cómo colocamos la correa? Pues lo atamos primero de un lado, ¿vale? La volteamos así y le ponemos una brida para que los dientes estén uno contra otro y no se pueda mover. La pasamos por esta polea, por el motor, por esta otra polea, que pase por aquí, directamente a esta polea, esta otra, vuelve hasta el motor, pasa por aquí y la enganchamos aquí. ¿Vale? A la hora de engancharla aquí lo tenemos que intentar enganchar lo más tensa posible. Tiramos fuerte de ella y ya le ponemos una brida para que esté bien sujeta. En este caso, si nos puede ayudar alguien, muchísimo mejor. ¿Vale? Pero tenemos que asegurarnos de que después no se va a saltar ningún diente de la brida ni nada por el estilo. Y ya, si vemos que no queda exactamente tensa o que tenemos que tensarla un poquito más, pues aflojamos aquí, lo alejamos un poco y lo volvemos a apretar, dado que estas placas tienen como una ranurita, tenemos cierto juego hacia adelante y hacia atrás. De momento se montan pegadas lo más adelante posible, más que nada para que ya directamente tengamos todo el recorrido para poder tensar, y tensamos manualmente todo lo que podamos. Por lo tanto, lo voy a montar, voy a ver si me apaño bien para montarlo suficientemente tenso. Podremos girar manualmente los motores y ya veremos cómo reacciona el sistema, cómo reacciona lo que es la parte del carril del extrusor y todo el sistema de movimiento de los ejes X e Y. Bueno, antes de ir y poner la correa, lo que voy a hacer va a ser también explicaros un poquito cómo se ponen los usillos, ¿vale? Es muy sencillo. Más que nada es para no tener que estar aquí, que si me pongo a grabar, construir, grabar, construir. Por lo tanto, voy a hacerlo así. Lo que es la correa y los usillos pues son relativamente fáciles de poner, no tiene mucha complicación, no hay que hacerle absolutamente nada a los motores ni nada por el estilo. Vale, entonces os voy a explicar un poquito cómo iría esto. Nosotros ya tenemos puesto lo que son las guías con los rodamientos y tal. Que por cierto, también comentar que me han llegado unos rodamientos un poquito más cortos. Entonces voy a ver si esos tienen un poquito menos de fricción y van a lo mejor un poquito más sueltos o algo, no sé, simplemente voy a probar a ver si van igual, van mejor y tal. Si van igual los voy a dejar, dado que no voy a hacer el esfuerzo de poner los nuevos para después que vayan igual y cambiar a los antiguos, ¿no? Entonces voy a probarlos simplemente, solamente por dar más posibilidades a la gente, que vea que pueden funcionar bien con unos y con otros y que se compre cada uno el que quiera, dado que el cortito es un poquito más barato. Yo tengo los dos, pues voy a probar
probar con los cortos y si son iguales pues los voy a dejar y ya está. Poner los usillos es muy simple, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es coger el motor, tenemos estos 4 agujeros aquí, estos 4 taladros aquí, y simplemente tenemos que atornillar el motor. Por la parte de arriba, cuando compréis el motor, veréis que no viene con absolutamente ningún tipo de tornillo, ¿vale? El tornillo del motor va desde la parte de abajo, ¿vale? Se supone que más o menos toda esta parte metálica está roscada, pues el tornillo viene desde abajo y rosca hasta la mitad. Y por lo tanto, ya después te queda un trocito de rosca aquí arriba para atornillar lo que quieras en la parte de arriba. En este caso, pues vamos a utilizar ese trocito de rosca para atornillar los motores a la placa. Los atornillamos, le ponemos este tipo de acoplamientos, ¿vale? Este tipo de acoplamientos se suelen comprar en un pack de 2, también se pueden comprar sueltos. Y en este caso es para convertir de un agujero de 5 milímetros, que es el eje del motor, al husillo que es de 8 milímetros. ¿Vale? Lo hay de 5 a 5, de 5 a 8, de 5 a 6,35, de 8 a 6,35, bueno, eso de 6,35 o 6,38 ahora mismo no me acuerdo cómo es. Es por estas medidas inglesas raras, pulgadas y ese tipo de cosas, en las que es una medida justa, a lo mejor son en plan 0,5 pulgadas o 0,25 pulgadas y justo son 6,30 y tantos milímetros, si no me equivoco, o sea que... nada, ni puto caso. De 5 milímetros a 8 milímetros para el caso de los husillos normales. En el acoplamiento también contamos pues con 2 prisioneros, o sea 2 arriba y 2 abajo, en los que también podemos hacer lo mismo que hacíamos con las poleas dentadas. Atornillamos y de ese modo transmitimos el giro del motor a el giro del husillo. Un consejo, cuando pongáis el acoplamiento en el motor, más o menos que llegue hasta la mitad, ¿vale? No os paséis porque todo depende también de lo largo que sea el eje del motor. Y después cuando metáis el husillo aquí, que llegue hasta el fondo, ¿vale? Que no se quede levantado y tal, porque esto no deja de ser muelle, ¿vale? Esto es como una especie de muelle, tiene cierto juego para absorber vibraciones y tal, entonces nos da un acabado mejor. La idea es que no haya juego, digamos, de arriba hacia abajo. Por tanto, siguiendo con cómo lo hacemos. He dicho que ponemos el motor, ponemos el acoplamiento, y lo que tenemos que hacer es por la parte de arriba introducimos el husillo, ¿vale? Lo enroscamos en su correspondiente tuerca, lo vamos roscando hasta que llega a la parte de abajo. Se introduce aquí, tenéis que intentar ver que se introduzca lo más recto posible, ¿vale? Porque eso querrá decir que están bien alineados y tal, y lo apretáis una vez que esté abajo del todo. Eso sí, es posible, y yo lo aviso ya porque me veo que me va a pasar, que estos husillos a lo mejor no estén completamente rectos. Esto no afecta a la impresión, puesto que los que van a guiar, digamos, la base de impresión arriba y abajo son los rodamientos lineales. Pero si esto está un poquito doblado, por poco que sea, va a tener cierto bailoteo aquí arriba. Un poquito así para un lado, para el otro y tal. Entonces, si tiene ese cierto bailoteo y nosotros le tenemos puesto este rodamiento, eso se va a traducir en una presión sobre digamos, la tuerca, y por lo tanto una oposición a que el motor gire. ¿Qué quiero decir con esto? Que si veis, cuando lo giréis manualmente, a veces cuesta girarlo y otras veces no, quiere decir que seguramente el husillo esté un poquito doblado. Por lo tanto, ¿cómo se soluciona esto? Retiráis esta pieza de aquí, la quitáis y punto. Yo simplemente lo he diseñado para poder ponerlo, pero no es obligatorio para nada. Yo en mi antigua impresora y en muchísimas impresoras que veo por ahí no tienen puesto absolutamente nada. Digamos, el husillo está anclado, el husillo está sujeto al motor, quien guía la base son los rodamientos lineales y el husillo llega hasta arriba y no se sujeta absolutamente nada, ¿vale? O sea, no es necesario, es una pieza opcional, pero si la podéis poner, pues bien. Si no la podéis poner porque veis que os da ese tipo de problemas, la quitáis y ya está, eso no hay ningún problema. Lo aviso más que nada porque ya he estado rodando un poquito los husillos así sobre una mesa y me parece que uno de ellos al menos está un poquito doblado. Entonces si quito el de un lado voy a quitar el del otro. Nos vamos a la mesa de trabajo. Bueno, más bien me voy yo a la mesa de trabajo. Me pongo a hacer todo esto y cuando lo tenga listo os enseño cómo queda y cómo se mueve, ¿vale? Así que nada, hasta ahora. Bueno, como se puede ver, ya hemos terminado con lo que es la parte de la correa y los husillos. Como veis, la correa hace como una especie de forma de H, que es por eso por lo que se llama H-bot. Yo he puesto el extrusor más que nada para ver que la correa no chocara y tal, porque yo esta distancia la diseñé precisamente para poder poner aquí extrusores con un motor bastante largo, digamos de bastante potencia, dado que el extrusor lo requiere. Se montó como os he explicado antes. Lo amarré a uno de los lados y lo he llevado hasta el motor. Después la correa vuelve por aquí, este punto de pivote, el siguiente,
hasta el del otro lado. Gira hacia atrás, pasa por el punto de pivote, vuelve a pasar por el motor y ya gira aquí para volver a engancharse aquí. En este caso, pues tuve la ayuda de mi hermano, que él estaba preparado con una brida y yo iba tirando con unos alicates fuertes de aquí. Y de este modo podíamos tensar, y en el momento en el que estaba suficientemente tenso, él apretaba la brida y ya pues juntaba diente contra diente de la correa y no se movía. Vale, si contáis con ayuda, muchísimo mejor. Si no, pues lo apretáis todo lo fuerte que podáis vosotros mismos. Y lo dicho, aquí, estas placas de aquí cuentan con una ranura para poder mover esto, pues tener cierto juego hacia adelante y hacia atrás. Así que no hay ningún problema. En cuanto a la tensión, pues esto pues tiene que costar un poquito moverlo, tiene que estar durito. ¿Vale? Tiene que estar bastante tenso. Sobre todo que si hacemos movimientos rápidos, no veamos que se va a mover o se va a levantar más bien de aquí, que tenga cierta holgura la correa, sino que sigue perfectamente recta, aun con los movimientos rápidos. Otro detalle a tener en cuenta es precisamente que cueste moverlo. Esta tensión ayuda a que luego, cuando los motores tengan que parar un movimiento o cambiar de dirección, el propio extrusor no tenga inercia, sino que ya de por sí frene, ayudando a los motores a que no tengan que esforzarse demasiado para frenar y cambiar de dirección, o para hacer un cambio de esquina. Por ejemplo, si esto va así y tiene que parar de golpe y después ya ponerse a moverse en el eje X para hacer una esquina de este modo, pues en el momento que se tenga que parar, lo va a hacer al mismo instante, no se va a ir ni siquiera una décima de milímetro hacia adelante por la inercia del movimiento. El hecho de que cueste moverlo, pues lo dicho, no se puede interpretar como algo malo, es precisamente porque ahora mismo pues tenemos un sistema de correas bastante tenso y los motores pues también tienen su oposición a girar. Entonces es simplemente por eso por lo que cuesta, pero lo podemos interpretar como algo bueno, porque después no tendremos absolutamente ninguna inercia. Podremos hacer movimientos bastante rápidos y conseguiremos una calidad en las piezas muy buenas. Como ya he explicado alguna vez, el sistema de movimiento H-Bot utiliza dos motores para poder mover el extrusor. Cuando vayáis a comprar la correa, pedid que os la envíen en una sola correa de la longitud que queráis, no que os la envíen cortada por metros, porque algún fabricante lo hace. O sea, pides 3 metros y te envía 3 metros sueltos. No, tiene que ser una sola correa de 3 metros. Ya luego, pues cuando ya la tienes atada y sabes que no necesita más tensión, le cortas el sobrante con un poquito de holgura y ya está. Ahora bien, ¿cómo se mueve el sistema de movimiento H-Bot? O sea, ¿cómo funciona? Si yo giro los dos motores, por ejemplo, en direcciones contrarias, de la derecha lo muevo en sentido horario y el de la izquierda en sentido antihorario, estoy moviéndome en el eje Y hacia atrás. Si lo hago al revés, muevo el de la izquierda en sentido horario y el de la derecha en sentido antihorario, muevo en el eje Y hacia adelante. Entonces vemos que tenemos un sistema en el que el conjunto de los dos motores va a conseguir los movimientos en el eje Y. Para mover en el eje X, lo que tenemos que hacer es mover los motores en la misma dirección. Si los muevo en sentido antihorario, se mueve hacia la derecha, y si los muevo en sentido horario, se mueve hacia la izquierda. Entonces, esto es muy simple. Os enseñaré cómo se configura en el Marlin, lo que es en el firmware del Arduino, para que simplemente tenga en cuenta que cuando se tiene que mover, lo tiene que hacer con esta lógica en los motores. Como veis, también hemos puesto ya los usillos. Como bien os dije, al final he dejado puestos los cortos, más que nada porque van igual de bien y no voy a hacer el esfuerzo de cambiar a los cortos, que la verdad es que no es algo que se haga de forma inmediata, para luego volver a los largos. Es decir, que utilizar el que queráis. Estos pues son un poquito más baratos y funcionan pues prácticamente igual de bien. Los otros son más largos, te puedes asegurar de que esté todo más perpendicular y tal, pero realmente con 4 puntos de anclaje como tiene esto, pues con los cortos basta. Lo que hice, pues retirar la pieza de aquí arriba, meter el usillo por aquí arriba, roscar hasta que esto llega abajo y se introduce en el motor. Y una vez que está dentro del acoplamiento pegado al eje del motor, podemos ajustar y podemos apretar estos prisioneros que están, como os enseñé antes, los dos a 90 grados, y así nos aseguramos de que el movimiento del motor, el giro del motor, se transmita al usillo, pudiendo subir y bajar el eje Z. Como veis, al final no he dejado estas piezas puestas, porque precisamente uno de estos dos estaba un poquito doblado y hacía algo de presión, yo lo giraba
Entonces, cuando llegaba a un punto del giro en cada vuelta, pues costaba un poquito de girar, así que lo he quitado y punto. Lo dicho, esta pieza es una pieza completamente opcional. He diseñado esta placa para poder poner esa pieza, pero vamos, que es completamente opcional, por lo tanto, no hay absolutamente ningún problema. El mismo proceso que seguimos con este lado, lo seguimos con el otro, ¿vale? Y nos aseguramos pues de que se mueve bien pues desde el principio hasta el fin. Es un poquito coñazo ir girándolo los dos manualmente y tal, pero vale la pena pasar por ahí para asegurarse de que todo está bien, porque si tenemos que deshacer algo luego es muchísimo más costoso. Otro detalle que veréis, aparte del hecho de que haya montado el extrusor, que simplemente, como os he dicho, ha sido para ver que la correa no chocaba y tal, es precisamente que aquí, a la parte de aquí abajo, están llegando unos cables, ¿vale? Era simplemente una especie de adelanto para asegurarme de no tener que deshacer nada de lo que tenía hecho hasta ahora. Sobre todo a la hora de editar estos vídeos y tal, pues no tenerlos editados y eso, y después tener que deshacer parte y explicar el proceso de otro modo. Pues me he asegurado haciendo un poquito del cableado. A la hora de hacer el cableado, como veis, es bastante sencillo, es bastante laborioso, más que nada por el hecho de que lo mismo tienes que alargar cables, tienes que andar soldando y tal, pero lo que nos permiten este tipo de perfiles es que el cableado quede bastante escondido. Como veis aquí, pues el cable del motor llega hasta él, lo he cubierto con una especie de malla, que es para cubrir los cables y tal, que queda súper bien. Después lo he metido por la ranura, como se ve, le he puesto una tapa. Estas tapas las venden donde se compran los perfiles. Y nada, pues he llegado hasta aquí y tal, he probado también a poner un final de carrera, esto lo veremos ya en el próximo vídeo, hacen falta más, pero esos los dejo ya para el próximo vídeo, pero de todos modos explicaré absolutamente todo. Y pues lo voy dirigiendo hasta llegar a este punto, que es donde voy a poner la electrónica. Otro detalle, ya tengo instaladas estas placas, es súper sencillo, simplemente pues no tiene nada, aquí tenemos hueco, metemos las tuercas, las ponemos y ya está. Estas placas nos permiten atornillar la base caliente. La base caliente tiene unos agujeros que están separados 209 milímetros, tanto en un lado como en el otro, por lo tanto, estas placas están diseñadas para que la distancia desde aquí hasta aquí sea de 209 fijos, dado que la distancia entre los dos perfiles ya está medida, y sin embargo, sí que tenemos que ver que la distancia entre este punto y este punto sea de 209. Y bueno, para el próximo vídeo, cableado y electrónica. Voy a hacer una pequeña introducción a la electrónica, vamos a ver un poquito cómo se prepara la base caliente y tal para poder instalarla. Yo la tengo preparada porque es mi antigua base caliente, pero os explicaré exactamente cómo se prepara. Y ya pues me pondré con el resto del cableado. Como veis, los cables de los motores no tienen más, se llevan hasta por las ranuras hasta el punto donde queramos poner la electrónica y punto. Si tenemos que alargar un cable, lo alargamos, no tiene más misterio en realidad. Aparte del cableado, en el próximo vídeo pues os explicaré parte de la electrónica, un poquito de cómo conectarla, para qué sirve cada conector, etcétera, para que no tengáis absolutamente ningún tipo de problema o ninguna duda a la hora del montaje. Así que nada, hasta el próximo vídeo y hasta los huevos.